Cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, tenemos diferentes tipos de enfermedades. Algunas que definitivamente nos ayudan con respecto al control de los productos, pero es importante siempre identificar cuáles son las que normalmente podemos estar atentos. Las más populares son las causadas por alimentos, pero en este caso tenemos la intoxicación y la infección. Para ser más puntualmente, aparte de esas dos, tenemos la toxinfección. Cada uno de estos tres tipos de ETAs va a depender de cómo es que ha sido contaminada la persona, cómo es que se ha dado esta contaminación. En el caso de la infección, dice que es una enfermedad producida por el consumo de la bacteria que causa la enfermedad. O sea, yo me consumo un producto que tiene salmonela, me hace daño, esa es una infección, porque es netamente el consumo del microorganismo. ¿Ok? En el caso de la intoxicación, es por el consumo de la toxina producida por la bacteria que causa la enfermedad. Ahí está justamente el ejemplo del Staphylococcus aureus, ¿no? Es cuando siempre dicen, uy, intoxicación, está. Y en el caso de la toxinfección, sí es cuando consumimos la bacteria, pero esta bacteria la produce la toxina en nuestro organismo. ¿Ok? Dice, enfermedad producida por el consumo de bacterias que forman toxinas en el interior del organismo. Ejemplo, el helicobacter. ¿No? Esa es una característica adicional por el cual hemos tenido anteriormente el problema de la epidemia del cólera. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas para que se den estas ETAs. Obviamente, por ejemplo, como vimos cuando fue la epidemia del cólera, ¿cuál fue la causa que dijeron que había ocasionado esa epidemia? El agua. ¿Qué más dijeron? El pescado, ¿no? Pobre pescado, le echaron la culpa. El limón. ¿Qué más dijeron? ¿Ustedes creen que fue el agua, el pescado? ¿Creen eso? Fue la falta de lavado de manos. Porque se pudo controlar después que se hizo una campaña de lavado de manos. Porque si bien es cierto, hemos dicho que el microorganismo no se mueve, pero si nosotros no nos aseamos, contaminamos más. Y obviamente el punto inicial, y volvemos a la modalidad de contaminación, fue que vino por contaminación por pescado, pero la proliferación y la epidemia no se dio por la contaminación inicial, se dio porque se pudo proliferar por la ausencia de lavado de manos. Es ahí donde se faltó ese manejo, ¿no? Dice, ¿cómo también podemos ver que causan estas enfermedades? La falta de mantener limpios los utensilios, de mantener los alimentos crudos, separar los cocinados, falta de enfriar los alimentos calientes apropiadamente, descongelarlos. ¿Por qué descongelarlos? Quiero hacer un poquito de hincapié en eso. Es un problema que siempre encuentro en varios lugares. ¿Por qué creen que descongelar es un problema? Dime. Sí, sí está bien. ¿Por qué más creen? Claro, la actividad de agua es mayor, va a descongelar, ¿es cierto? ¿Qué más? Contaminación cruzada. Digo por ahí. Contaminación cruzada. Ya, sí se puede. Si no se descongela adecuadamente, no se coloca en un lugar adecuado, sí se puede contaminar. ¿Qué más? Porque el caldo de cultivo, pues muchas veces al descongelar, por ejemplo, una carne de ese caldo de cultivo, pero no Sanguas. exactamente propicia la proliferación de Ya. ¿Qué más? Y bueno, me he dicho algo, quiero escuchar. Hay cambios bruscos de temperatura. Ya. Si bien es cierto que al congelarse pueden eliminar bacterias, no siempre se eliminan, solamente se mantienen en un estado de reposo y al descongelarlas se vuelven a activar. Ya, sí, eso está todo lo correcto. Hay una cosita más. Les acabo de decir los cuatro factores de crecimiento y ninguno me lo ha dicho. Si les vuelvo a preguntar, ¿dónde encuentro la levadura? Si me dicen. ¿Nadie? ¿Y una esperanza?
que la bacteria se encuentra a una temperatura adecuada, pues, ¿no? Ya, ahí estamos mejor. Un poquito más. Señores, ¿y el tiempo? El mayor factor de problemas, aparte de la temperatura, es el tiempo de exposición del producto. Porque si combinamos lo que dijo su compañera, la presencia sanguasa, la presencia sanguasa se da normalmente, pero si no controlamos el tiempo, la sanguasa va a aumentar, va a aumentar la actividad de agua que dijo su compañero, se van a activar los microorganismos y va a haber una proliferación mayor. Eso es lo que me refería cuando les decía de que tienen que utilizar los factores de crecimiento para ver cómo es que se puede determinar la contaminación en sus procesos. ¿Se dan cuenta? De una cosita chiquita salió que todo lo que por poquito me han dicho ha ocasionado que, uy, imagínense si nos comíamos algo así. Normalmente el tema de descongelación es un problema bien crítico. El tema de la temperatura, de que no se someta, porque por ejemplo, descongela, sí, a temperatura ambiente. ¿Está bien que descongela a temperatura ambiente? No, ¿no es cierto? Solamente hay formas de descongelar, ¿no? Bajo un chorro de agua, que es antes de pasar al proceso, en microondas, que también es antes de pasar al proceso, y en refrigeración, que tiene un tiempo determinado también. A ver. Dice, la falta de cocinar los alimentos completamente a la temperatura recomendada y sin interrupción. Falta de mantener los alimentos a las temperaturas recomendadas. O sea, si sobra un poco de alimento y lo dejan expuesto, también es un factor de contaminación, ¿no? Recuerdan que ya hemos conversado de la temperatura de peligro, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Ah, ya, qué chévere. Se me quita esto. Ya. Para comenzar con los temas de los microorganismos, siempre es importante, les reitero, que evalúen cuáles son los microorganismos que van a causar contaminación en su producto. Que evalúen, porque yo les puedo dar los que vamos a conversar ahorita son los más generales, ¿ok? Pero cada uno es más que todo para que sepan las características que ustedes tienen que tener en cuenta para evitar, recuerden, el sistema de inocuidad es preventivo, no es correctivo, no, uy, encontré listeria en mi producto. Por ejemplo, Listeria monocytogenes es un microorganismo patógeno, un microorganismo muy peligroso, ¿ok? Pero casuísticamente, hasta hace unos meses, era inactivo en el Perú. Inactivo en el Perú. O sea, encontrábamos un porcentaje mínimo, 5%. En este momento, el porcentaje de actividad de la listeria es enorme. Encuentra productos con amenaza de presencia de listeria. Hay empresas que no puedo decir su nombre, de que van a hacer sus análisis y de 10 que mandan, 4 tenían listeria. Entonces, ¿por qué? Porque un microorganismo que no era fácilmente encontrable o común, como acabo de escuchar, en un producto, sí se vuelve común. Porque estamos haciendo falta de control. El microorganismo no puede salir de la nada. Entonces tienen que saber qué factores tienen que controlar para que en este caso, en realidad, salga como la parte preventiva del sistema. Si no, no vamos a poder prevenir. ¿Ok? ¿En qué productos está? En aves, creo. Lácteos, productos frescos, pero listeria normalmente, porque se prolifera y normalmente no se dan cuenta, es en las cámaras. No así hisopado de listeria en cámara. Uno va a las empresas y nos dicen locos cuando les pedimos eso. Y si te das cuenta, ahí es donde se proliferó. La listeria es un microorganismo que se prolifera. ¿Recuerdan las temperaturas que les enseñé hace rato? Se dieron cuenta que en temperatura de refrigeración era rapidita su crecimiento. Eso es por eso. La temperatura de refrigeración es excelente. ¿Ok? ¿Se quedó claro? Listo. Staphylococcus aureus, microorganismo popular, ¿no? Encontrados en manipuladores de alimentos, causa de muchas que habíamos dicho, de muchas. Dime.
Intoxicaciones, tú también. Ya, intoxicaciones. Es muy importante que ustedes también diferencien la infección, la intoxicación y la toxinfección. Es bien fácil, o sea, infección, el microorganismo, consumimos el microorganismo. La intoxicación, la toxina del microorganismo. Toxinfección, la toxina crece dentro de nosotros. Eso es bien importante para saber también cuál es el grado de contaminación y de enfermedad que pueda dar el microorganismo. Eso también es bien importante. ¿Dónde encontramos este microorganismo? Que tiene y se forma toxina en el alimento y se encuentra particularmente en el hombre, cabello, nariz, garganta, llagas. La cocción no destruye la toxina. Voy a hacerles un ejemplo. Las diapositivas tienen la información general que ustedes necesitan saber. Yo preferiría que utilicemos esta información para hacerles un ejemplo práctico de cómo podemos utilizarlo para evaluar. ¿Les parece? Ahora se hablaron. Bueno. Ya. Para conocer las características de cada microorganismo, ya hemos dicho que sabemos que causa intoxicación. Sabemos que lo encontramos en cabello, nariz, garganta, en llagas, y la cocción no lo va a destruir. Entonces, vamos a hacer un rastreo. A ver. Tenemos el problema de encontrar Staphylococcus aureus en arroz. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Nadie? Se han venido, ¿no? No importa si nos equivocamos. Díganos qué opinan. Si estamos diciendo que podemos tener la ocurrencia de Staphylococcus aureus en arroz, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ver en qué momento, ese momento les dije, en qué momento se rompió la cadena del trabajo. Para eso tenemos que saber en qué partes, aparte de las mismas personas, podemos encontrar Staphylococcus aureus. Si bien es cierto, nosotros encontramos Staphylococcus aureus en una flora normal, ¿cuál inmediatamente sería el proceso que yo me iría a evaluar antes de poderme evaluar toda la cadena del producto? Al manipulador, correcto. Entonces, ¿qué formato, qué documento deriva del control del manipulador? Claro, el de los síntomas de su, ¿no? ¿Qué otro? Tendríamos que hacer un hisopado. ¿Qué? Un hisopado tendríamos. Bueno, puede ser su control microbiológico, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más creen? Que al manipulador no se le hace un checklist para ver si llega bien, no llega bien. Sí, ¿no es cierto? Control médico periódico. Bueno, en el caso del checklist del personal es diario. ¿Qué más? Su salud, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos la presencia de Staphylococcus aureus, que es el más popular, ¿ya? Tenemos que ver en dónde pudo haber habido el problema, teniendo esas consideraciones, las que hemos visto. No estamos diciendo que está en cabello, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, ahí es donde les decía, recuerden la importancia de saber si el visitante está enfermo o no. ¿Qué pasa si el visitante está enfermo, tenía gripe? ¿Se dan cuenta? Ahí vamos por el tema de los síntomas. ¿Qué pasa si tú has hecho tu control microbiológico, se me ocurre, una vez al año? ¿Tienes información? No tienes información. Entonces, simplemente esto es como que no lo controlaras. Tu personal, te das cuenta que tus documentos, el personal, ese día, porque es solamente el día, señor, o sea, tiene que asociar la enfermedad, el tiempo de exposición de la enfermedad, que normalmente en el caso de Staphylococcus aureus es hasta las 24 horas, o sea que es hasta el día anterior. ¿Qué ha sucedido? En este caso, ¿qué puede haber sucedido en el caso del personal? ¿Qué personal trabajó con ese producto? Y en el caso de salud, ver si estaba apto. ¿Y qué pasa si no le hemos hecho la evaluación al personal? ¿Tenemos información? No tenemos. Lo que normalmente se hace para descubrir la proliferación o el manejo de una ETA es eso. Porque definitivamente ninguno de nosotros vamos a decir
que nos vamos a aprender de memoria cada uno de los cuadros que vamos a tener ahí. Porque es más práctico agarrar una bibliografía y buscar eso, ¿no? No sé, busco el curso que he llevado, busco un libro de microbiología. Pero ustedes tienen que saber cuál es la cadena de cada microorganismo que ustedes tienen presente en su proceso. ¿Y dónde es que lo van a encontrar? Porque si ustedes no saben dónde lo van a encontrar, ¿qué características pueden ser las que han adquirido para contaminar? Eso les va a demorar un poco más. Van a tener que buscar toda la trazabilidad del producto. Y en eso se puede demorar unos cuantos días, quizás. Porque se van a dar cuenta, uy, es que ese día no había ese formato. A ver, búscalo, que está por ahí, lo busca y saben y no saben dónde está. Es que van a crear una falta de control de ETA. Perdón. Porque además de ustedes tener conocimiento de las ETAs en lo que se refiere al producto, al control de los productos, lo más importante que le va a decir IGC no es saber, oye, ¿tienes control de ETAs? Sí, pero eso está en el servidor personal. ¿Cómo ustedes pueden evidenciar el control de ETAs en su producto? Que no se convierta una ETA en su producto. Por ejemplo, si tienen, como les decía, ¿no? Si tienen una ocurrencia de una ETA, ¿cómo pueden controlarla? No van a decir simplemente, yo sé que está en tal lugar, yo sé que... Tienen que hacer la evaluación para que ustedes puedan conocer cómo es que llegó a darse ese problema. ¿Por qué? Porque es la única forma de erradicarlo. Normalmente siempre va a ser... Yo he hecho una evaluación de Staphylococcus aureus y justo por eso les di el ejemplo. Se hizo la evaluación. ¿Dónde fue? Se olvidaron, no había personal para el área de cocina, el maestro de cocina no había ido, perdón, el ayudante. Entonces había un chico que se encargaba simplemente de jalar las cajas hacia adentro porque había tenido un evento. Haberse lavado las manos bien y tenía llagas en las manos, todo que podía hacer proliferación del producto. El ayudante de cocina no estaba, le dijeron, oye, ayuda, lávate las manos y ayuda. Hicieron la evaluación y se dieron cuenta, a ver, ¿quién maneja el proceso? ¿Quién hace esto? ¿Qué hace esto? Bueno, pero ¿qué hace él acá si él está contaminado? Si saben que él tiene la forma de proliferar y ni siquiera usaba guantes. Esa es la forma que ustedes tienen que garantizar porque DIGESA les va a pedir. Muchas veces recuerden que las evaluaciones de DIGESA actualmente no son solamente inspecciones higiénico-sanitarias, son evaluaciones técnicas. Y les van a pedir, de acuerdo al análisis de peligro que ustedes hagan, van a descubrir qué microorganismos tienen implícitos en su proceso. Y fíjense qué características y en qué partes ustedes tienen que tener mayor control para evitar que se dé una proliferación y principalmente que si tienen la mala suerte de que se dé un hallazgo, ese hallazgo sepan cómo garantizar que han encontrado la cadena de trabajo. La cadena en la cual hayan el hallazgo de que saben cómo controlar esta ETA. ¿Se entiende? ¿Sí? Los síntomas definitivamente son por un término general que ustedes deben conocer, porque definitivamente no le van a decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un producto y este producto le dio intoxicación por estafilococcus. No les van a decir, les van a decir, ¿sabes qué? La persona tiene náuseas, tiene vómito, dolor de cabeza, tiene esto. Eso es lo que les van a decir. Entonces ustedes tienen que tratar de asociar para tratar de buscar la evidencia de cuál es el problema, cuál es lo que se puede haber dado, ¿no? Saber cuáles son los elementos normalmente implicados para ese producto, pero principalmente conocer cuáles son las medidas de control que ustedes han determinado para ese microorganismo. Y esas medidas de control son las que ustedes van a llevar a su análisis de peligro. Porque se me ocurre, por ejemplo, acá dice, medida de control lavado de manos. Para tener una forma de lavar las manos, ustedes tienen que tener una instrucción, aunque sea un cuadrito, donde ya pueden lavar las manos. Entonces ustedes van a colocar ahí, se me ocurre, instructivo tal, lavado de manos, en el cual ustedes determinan cómo se lavan las manos. Y obviamente eso también tiene que estar validado. Por ejemplo, dice, heridas leves y manos protegidas con apósitos y guantes. ¿Qué control va ahí? ¿Qué control tenían que atender ahí? ¿Qué control? Hola chicos, han venido. Lo que se nos ocurre, no importa si se equivocan. ¿Por aquí la pregunta? Si en este caso tienes como medida de control
heridas leves de manos protegidas con apósito y guantes, ¿cómo es que tú verificarías este control? ¿Cómo es que tú evidenciarías este control? El control del FP, el equipo de protección personal. ¿Cómo exactamente? Antes de que ingresen a laborar, que estén obviamente bien informados con el FP adecuado para la labor que van a realizar. Mira lo que dice. Dice heridas leves de manos protegidas con apósito y guantes. ¿Qué más se les ocurre? Lo que dice su compañero está bien, les falta un poquito. Yo quería que me dijeran lo que les faltaba. Verificación de BPMs al personal. ¿Cómo qué? Bueno, antes de que ingrese el personal se le verifica cortas, que presente heridas, uniformes limpios. Ya, entonces si tú presentas heridas, ahí está muy bien. Ya he dicho ella de indumentaria, si indumentaria está completa, pero presenta heridas. ¿Qué haces? Obviamente le das guantes, ¿no es cierto? ¿Qué tendrías que controlar si le das guantes? El cambio de guantes. Dentro de tu documentación no puedes agarrar y puedes decirle al inspector o auditor, sí, cada vez que necesitas el cambio de guantes, ya, ¿y dónde dice? Te van a decir. ¿Okay? Ese manejo, ese uso, tú lo tienes que evidenciar, no es simplemente escribirlo como está acá. No es simplemente decir que la medida la tienen en la cabeza o la hacen por último. Todo tiene que estar documentado, tienen que decir cómo lo revisan. Dice, evitar el contacto de las manos con nariz y otras partes del cuerpo, eso sí es muy fácil, ¿no? Con la indumentaria. Sabemos que tiene su tapabocas, su gorro, etc. Dice, mantener los alimentos fuera de las zonas de temperatura de peligro. Ahí ¿qué controles dirían? Hay una supervisión constante. ¿El almacenaje? ¿El almacenaje? Ya, exactamente. Almacenaje, distribución de cada alimento, ¿no? ¿Mantener la cadena de frío, eso te refieres? Más o menos. ¿Y cómo? No, o sea, fuera de las zonas de temperatura. Primero tienes que establecer cuáles son tus zonas de peligro y de acuerdo a eso distribuir tus alimentos y en un orden adecuado, ¿no? Sí, en realidad sí, no todos los productos tienen la misma temperatura, entonces tendría que establecer cuál es la temperatura y mantener esa cadena de temperatura. Mantenerla, no que se vaya ni por encima ni por abajo. Mantener esa cadena, el rango que ustedes están determinando y eso tenerlo en un formato, tener registrado esa parte. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Sí han venido o no han venido? Sí. Ah, ya sí, sí han venido. Ya bueno, la parte de salmonela es bastante sencilla. Vamos a la Listeria monocytogenes, que es un poco más complicada. En el caso de Listeria monocytogenes, si bien es cierto la presencia de este microorganismo, es bastante frecuente en un producto, también hay que tener en cuenta que es frecuente en superficies. ¿En cuál superficie le dije hace un momento? En cámaras, ¿no es cierto? Entonces si está en cámaras quiere decir que está en superficies frías. También está en ambientes donde tienen aire acondicionado muy frío, la temperatura está baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener, si nosotros sabemos que el producto que nosotros tenemos tiene la posibilidad de contaminarse con listeria, ahí no hablamos de probabilidad de ocurrencia, no. Hablamos de que agarramos la norma 591-2008 de microorganismos y nos damos cuenta que nuestro producto dice listeria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar en todas las áreas principalmente frías que no haya presencia de listeria. ¿Por qué? Porque no quiere decir solamente que se pueda contaminar por el producto, se puede contaminar también por las superficies. ¿Qué contaminación habíamos dicho que es por superficies? Contaminación cruzada, sí. Claro, en este caso contaminación cruzada por tabla de picar, por superficies. Entonces esa parte es la que también tienen que controlar, porque en este caso la presencia de microorganismo tan peligroso es mucha mayor los problemas de salud que va a dar que fue la salmonela. La salmonela es un problema gástrico, ¿no? Por último, vómitos, algo un poco más fuerte. En el caso de Listeria monocytogenes produce problemas al sistema nervioso, problemas, puede ocasionar abortos en mujeres
mujeres embarazadas. Entonces hace daño obviamente a la población de alto riesgo, a verdad. ¿Saben cuál es la población de alto riesgo? Niños menores de 5 años, niños o adultos mayores de 65 años. Exacto, eso es algo que justamente por eso les pregunté. Ya el término ancianos ya no se usa. No sean malos. Dentro de la terminología que ustedes tienen que manejar, si quieren poner un grupo de alto riesgo, se llaman personas mayores de 65 años. Así se determina, porque si ustedes lo determinan diferente, es como ancianos, más de 90 años. Tengan cuidado con eso. A ver, dice que la Listeria monocytogenes produce infección, crece en ambientes frescos y húmedos a temperatura de refrigeración y comúnmente se relaciona con productos listos para comer. Por ejemplo, si estamos diciendo que esta bacteria está dentro del producto listo para comer, aparte de los que ustedes están viendo como alimentos implicados, si hablamos de un alimento refrigerado, ya cocido, ¿cuál tendría que ser o ya listo para consumir? Los postres, las tortas. Recuerden que las tortas tienen lácteos, están refrigeradas, tienen humedad. Entonces, ahí también ha habido ocurrencia de listeria. También, pero más que todas las tortas, por ejemplo, esas tres leches que tienen cantidad de leche, humedad, están refrigeradas, es mucho más. En el caso de la leche, ¿sabes? Un poquito más difícil porque recuerden que es un poco más compacto, en cambio las tortas son húmedas, son porosas. ¿Los helados? Disculpa, ¿Los helados? también. En el caso de los helados, porque recuerden que los helados tienen mucha grasa, como el queso. Y en el caso de los dos, hay presencia de Listeria monocytogenes. En el caso de Listeria monocytogenes, por ejemplo, dice, ¿no? Desechar productos que ya han sobrepasado su fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque esa también es una característica en el cual el producto va a perder sus características organolépticas. Entonces, vamos a dejar de tener control sobre el producto. Y va a haber la posibilidad de que el microorganismo se pueda proliferar. ¿Ok? Por eso es que normalmente se coloca esto. Vibrio cólera, ya sabemos que es un microorganismo que ha causado una epidemia. Siempre es importante también caracterizar los microorganismos que pueden determinarse como emergentes. En su tiempo, el vibrio cólera fue un microorganismo emergente. ¿Por qué? Porque fue causante de epidemias. ¿Ok? Obviamente los síntomas son importantes, pero mucho más los alimentos y las medidas que están ocurriendo para esto. Una medida general que tiene la mayoría de controles con respecto a las dietas para los productos es el control de proveedores. ¿Por qué el control de proveedores? Porque en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros nos envían pescado contaminado con vibrio cólera? No necesariamente es de que todo el pescado que nos envíen esté contaminado. Puede estar una parte. ¿Qué tal si esa parte justamente es la que ocasiona la contaminación? Ustedes tienen que establecer con su proveedor cuáles son las características o cuáles son los lineamientos por los cuales ellos les van a garantizar la calidad del producto. Por eso también es importante que ustedes conozcan las características de su materia prima. Por eso, en las fichas técnicas que ustedes tienen de sus productos, no tiene una parte que dice características microbiológicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una parte de la ficha técnica que dice características microbiológicas. De ahí sacan todos los microorganismos que tienen y les piden la garantía que en este caso el producto esté adecuado. Normalmente, ¿cuál siempre es la garantía? El certificado de calidad, ¿no? Pero, dime. Normalmente son en el caso de los que son más, los que ya están derivando para patógenos. Menos. Menor de 10, normalmente lo que encuentras. Pasado a eso es contaminante, sí, pero es como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tenemos microorganismos indicadores de higiene, microorganismos patógenos. En este caso, los que están en ese límite entre indicadores de higiene y patógenos son los que realmente tienen los menos A.
por ejemplo, son los tipos de colisis, que son patógenos, son indicadores de higiene. En el caso, por ejemplo, de salmonela, ¿qué es lo que determina la norma? Claro, ausencia, ¿no es cierto? Listeria igual. Todos los microorganismos que tienen la característica de patógenos van a ser determinados como cero, ausencia. Entonces, esa determinación de la cantidad que tú me dices es netamente o bien para los microorganismos que son indicadores de higiene o exactamente para microorganismos que están ya, que tienen una característica que puedan determinar una enfermedad como un microorganismo patógeno. Es más que todo por eso. Y también va a derivar bastante el producto, porque tú vas a poder ver en la norma que ese mismo microorganismo en otro producto tiene una cantidad mayor, aceptable, ¿no? Determina bastante de eso. Recuerden que la función de esa cantidad está en el deterioro del producto. No quiere decir que siempre va a ser exactamente igual. ¿Sí? A ver, ya estamos hablando del tema del proveedor. ¿Alguna pregunta más? Ya. Estábamos hablando del término de proveedor. Definitivamente sus proveedores no siempre le van a dar el certificado de calidad de todos los lotes que ustedes tengan. Pero cómo ustedes determinan el control de esa ETA para ese producto, es que ustedes lo deben mantener así. Porque si tienen una ocurrencia en una ETA y se me ocurre, han tenido pues salmonela, lo que ustedes pueden tener en una contaminación. Y si ustedes no han controlado el producto de que normalmente está contaminado con este microorganismo, no van a tener cómo verificar y cómo validar el control que ustedes tienen con su sistema. No van a tener cómo hacerlo. Simplemente si ustedes determinan que son cada 3 meses ese certificado de calidad, cada 6 meses, cada 1 año, lo que ustedes determinen, obviamente dentro de los parámetros del cuidado, siempre deben fijarse de que este microorganismo sea controlado en una frecuencia de acuerdo al efecto que pueda tener. Por ejemplo, ¿no? Listeria, si ustedes saben que hay una probabilidad de que haya listeria normalmente en su planta y que el factor de efecto de la listeria es muy grande, entonces se me ocurre, lo normal debería ser cada certificado de calidad, pero puede ser, si ustedes tienen 3 entregas en el mes, que 2 entregas tendrían certificado de calidad y la otra no, o pueden hacerlo al revés, un mes diferente. El hecho es que ustedes garanticen de todas las formas posibles que lo que ustedes determinan como posibles ETAs en su producción, que se puedan dar posibles ETAs en producción, ustedes lo están controlando. Esa es la parte principal, ya sea netamente del producto o ya sea de los ambientes. Los biopremolíticos es una familia de otro vibrio. Bacilos cereus. ¿Por qué normalmente se cree? ¿Cuál es el problema con bacilos cereus? Dice, forma esporas y una toxina en el alimento, ¿no? En este caso da una intoxicación y es comúnmente determinada como una infección. Como les decía hace un momento, es el popular microorganismo contaminante de la rocha hoja. ¿Por qué? En este caso no lo sometan a un buen calentamiento, no ha sido sometido a un buen control de la cadena de almacenamiento, como dijo su compañero hace un momento, en el cual hace que pueda producir esa toxina. Recuerda que yo me he dicho de la toxina hace un momento, la toxina no se destruye con frío y con caliente. Entonces, la enfermedad va a seguir, pueden cocinarlo, pueden recalentarlo, pero hay que tener en cuenta cuándo es que tenemos la posibilidad en un microorganismo de que haya producción de toxina o por algún factor, en este caso, de que no se puede eliminar, para saber cómo lo podemos controlar y en este caso saber que si he sido expuesto a factores en los cuales se va a contaminar, mejor eliminar el producto. ¿Sí? ¿Tienen las características? Clostridium botulinum. Este forma espora neurotoxina en el alimento. ¿Por qué neurotoxina? En el caso de la toxina se va al cerebro. ¿Ok? En el caso de la toxina del Clostridium botulinum se va al cerebro y la forma normalmente que se presenta es por falta de control de enfriamiento, falta de control de manejo del producto, de su cadena de trabajo o de procesos, ¿no? Por eso indica que, por ejemplo, dice, ¿no? Enfriamiento adecuado, no probar alimentos sospechosos, preparar conservas caseras en pequeñas cantidades, esterilizarlas adecuadamente y conservarlas en refrigeración. ¿Por qué? Porque normalmente indica que en un problema de sellado encontramos la presencia de Clostridium.
¿Por qué? Porque le dan las características adecuadas para que este producto, para que este microorganismo se presente. Aquí tenemos otro Clostridium, en este caso es el que está presente más que todo en carnes, aves y salsa de carne. Este es el ejemplo del E. coli que sí es patógeno. Este E. coli sí es patógeno. Es el enterotoxigénico. Tenemos diferentes estirpes del E. coli, enterotoxigénico, enterohemorrágico, que causan enfermedades de tipo patógeno, ¿no? En este caso, dice, produce la toxina de infección, la toxina chiga, y la dosis efectiva es muy baja. Tenemos que tener cuidado principalmente en los productos que se refieren carnes, hamburguesas, lechuga, y vamos a identificarlas por los síntomas que tengan ahí. Pero ¿cómo diferenciarla de un tema de E. coli? El E. coli normal simplemente tiene un problema gastrointestinal, dolores de estómago, algo simple, a diferencia de este E. coli, que es el término patógeno. Definitivamente la forma como vamos a controlarla es igual prácticamente a lo que vamos a manejar con la E. coli, que es un indicador de genio, o sea, la E. coli que no tiene este estirpe OH157. Los virus normalmente lo vamos a encontrar en su mayoría en los mariscos, en los pescados. Es bien difícil encontrar a veces virus producidos para estas en productos manufacturados. No es imposible porque siempre tenemos la presencia de enfermedades emergentes, pero normalmente siempre vamos a encontrar en ese tipo de productos. Y la característica en general que van a tener es que han sido producidos, han sido manejados con aguas contaminadas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del virus de Norwalk. En el caso de la hepatitis A, sí es bien particular porque es una contaminación con personas. Por eso es que dice, principalmente en las S de personas infectadas y solamente con una pequeña cantidad. ¿Qué significa? Que es un tipo de virus que va a ser contaminado por el manipulador. No es que el producto simplemente te lo va a traer, es contaminado por el manipulador. Así que en esa parte sí, siempre tienen que tener el control adecuado de este virus. Anisakis es un parásito que encuentras en pescados y mariscos también. Si van a darse cuenta, lo que se refiere a virus y a parásitos vamos a encontrar un gran porcentaje en pescados y mariscos, ¿no? Algunos en determinados tipos de alimentos, ya que se refieren con que sea síntomas invasivos y no invasivos, es la cantidad de parásitos que vamos a poder ingerir. O sea, en este caso, si nosotros opcionalmente nos hemos contaminado con una pequeña dosis, vamos a tener un tipo de síntomas, y otro, en caso sí, ha sido con una cantidad mayor. Con respecto a la toxihistamina, es un tipo de envenenamiento, no es un tipo exactamente de contaminación. ¿Qué dice? Se produce al consumir altos niveles de histamina que se halla en pescados escombroideos y otras especies. ¿Qué pasa? Cuando no se maneja bien este tipo de pescados es cuando tenemos la ocurrencia de esta presencia de este envenenamiento por la toxina. Entonces, el manejo del producto, principalmente en lo que se refiere a pescados y mariscos, es bien importante, el control. Si bien es cierto, así como nosotros sabemos que los productos frescos como las frutas y verduras tenemos que controlar los insecticidas y los fertilizantes, en este caso tenemos que hacer el control del manejo del producto, ¿no? Que no haya presencia de envenenamiento por la toxina histamina, que no haya presencia de parásitos. En general, normalmente para este tipo de productos es lo que vamos a tener que controlar. Otro tipo de envenenamiento por otra toxina, pero en este caso son otros tipos de productos los presentes. Y en el caso del envenenamiento amnésico por mariscos, es el que normalmente ocurre que se les queda paralizada la cara de algunas personas con respecto a consumo de vejiga. ¿Estos en la biología está dentro de estos también? Lo consideran porque es producido por la falta, es por eso que les hice la puntualidad de control de proveedores. Porque, a ver, tú recibes un producto que está contaminado, tú lo procesas y lo das, ¿ok? ¿De quién es la responsabilidad? Tuya, ¿correcto? Si bien es cierto, tu proveedor te lo dio así, no supiste, ya es tuyo. Ya tú lo das, no es que, uy, yo no sabía que tenía eso, no, eso no aplica. Por eso es que te decía de que dentro del control de las etapas, para evitar las cetas en el producto, tendrías que tener el control del proveedor. A eso me referí. O sea, pero este tipo de envenenamiento sí está incluido dentro de
aunque no está dentro de infecciones, toxinfecciones. No. Sí, está dentro, está dentro. Es igual con el tema del parásito, pues no estamos hablando netamente de la parte de infecciones, estas infecciones netamente microbiológico, pero en la parte de bacterias. ¿Sí? Estas dos, si se dan cuenta, la diferencia mayor es en lo que se refiere a los alimentos implicados, los alimentos que van a estar implicados para su contaminación. Con respecto a todo este tipo de envenenamientos, sí tenemos que tener, si se dan cuenta, los controles son control de pescado de proveedores, control de proveedores, control de proveedores, control de proveedores. Todo es control de proveedores, ¿por qué? Porque no tenemos una forma de saber dentro del proceso de trabajo que nosotros podamos tener si el producto está contaminado o no. Solamente controla el proveedor. Entonces, en esa parte sí tienen que tener un control muy grande para tratar de evitar cualquier tipo de contaminación. Recuerden que así ustedes no hayan intervenido para que esa contaminación, la responsabilidad de la persona que lo brinda. ¿Qué prevención debemos tener? Evitar excesos de humedad para eliminar el crecimiento de microorganismos o de gérmenes, no colocar alimentos en el suelo, aislar los alimentos posibles de contacto con insectos y animales, evitar la ruptura de cadena de frío, importantísimo. Refrigerar y congelar adecuadamente los alimentos perecederos, lavarse las manos, separar los alimentos crudos y cocidos y obviamente mantener una higiene, o sea, una limpieza y desinfección adecuada. Dentro de todo esto, tiene que ver que todo se resume en todos los procesos básicos para llegar al hazard. Todos ellos nos van a ayudar a prevenir que no se den esas dietas, pero para prevenir de la mejor forma es importante que ustedes conozcan cuáles son los microorganismos que van a tener que manejar en su planta y cómo lo van a controlar, pero evidenciablemente, documentariamente. ¿Ok? Bueno, señores, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Es muy importante que hagan sus preguntas aprovechando la experiencia de la doctora, por favor. Pregunten con toda confianza. Claro, lo que normalmente hay que recordar que cada vez que tenemos un producto contaminado, lo primero es marcarlo como producto no conforme, ¿no? Y determinar la eliminación de acuerdo al grado de riesgo que tenga. Lo que normalmente se hace es aislar el alimento antes de eliminarlo, o sea, antes de desechar la basura, se aísla herméticamente para que evitar que pueda ser un factor de contaminación posterior, ¿no? Algunas empresas tienen una máquina de desecho para eso exactamente, ¿no? Pero en este caso con aislarlo es bastante práctico, ¿no? El hecho de que no pueda ocasionar un factor de contaminación para otra fase del proceso. Y lo primero siempre es manejarlo como un producto no conforme, más que saber que lo vas a eliminar, marcarlo, identificarlo, que tenga un lugar propio para su manejo, ¿no? Antes de su eliminación. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces eso sería todo. Espero de que les haya quedado todo claro con respecto al tema que hemos tratado hoy y muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien.